Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está diseñado para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. ¿Nos está viendo? Excelente, es inteligente, interesante, calificado. Sabe que lo que aquí escuche, lo que aquí vea, con absoluta seguridad le va a servir para tener de qué hablar. Inteligente, interesante, que sirva realmente, que pueda compartir con su entorno, sus seres queridos, sus compañeros de trabajo, de estudio, y con ellos empezar a pensar en que todos podemos construir cultura política, para que cuando toque tomar decisiones trascendentales alrededor de lo político-administrativo, nosotros vamos adelante y escojamos lo mejor por el bienestar de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Vamos con la información. En un nuevo balance del sismo de 7,8 grados que el viernes en la noche sacudió a Ecuador, el presidente Rafael Correa anunció este lunes que el número de víctimas fatales aumentó a 350. Hasta ahora, cerca de 2.000 personas han resultado heridas. La Cancillería de Colombia también informó que el número de colombianos viene en aumento. Hasta ahora, dice, el número de muertos colombianos es de 7. Y también anunció que se han solicitado 138 peticiones de localización de estos colombianos en Ecuador, de los cuales se han podido en estos momentos realizar 75 localizaciones diferentes. Y a propósito, la Cruz Roja colombiana y específicamente la de Medellín ha destinado cerca de 27 personas para que vaya a apoyar al gobierno vecino en esta tragedia del terremoto que sacudió, repito, con un temblor de tierra del 7,8% el viernes pasado a Ecuador. Veamos. Bueno, desde el primer momento de reporte de la situación de emergencia en el Ecuador, la Cruz Roja colombiana activó todo su esquema de respuesta y de atención. Tenemos equipos de restablecimiento de contactos familiares en distintas seccionales del país, aquí en Antioquia también, que están dispuestos y formados para encontrar personas que sean reportadas por la ciudadanía. Bueno, la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia hace parte del sistema de la Cruz Roja Colombiana. En este momento estamos en un momento de activación y preparación del personal que está disponible para desplazarse, movilizarse a Ecuador. Tenemos un total de 27 voluntarios de las especialidades de búsqueda y rescate, búsqueda con perros, atención psicosocial y salud, dispuestos a salir en cualquier momento y con una permanencia mínima de 8 días allá. El jefe máximo de las FARC, Timoleón Jiménez, pidió en una carta pública al Papa Francisco que apoye el proceso de paz que en este momento se lleva a cabo en La Habana, Cuba, en este tramo final. Dice Timoleón Jiménez que los paramilitares podrían echar a pique este proceso que ya está muy cerca de consolidarse. El Ministerio de Minas y Energía anunció que en las facturas de este mes los colombianos empezarán a ver si hubo descuentos o incrementos en su tarifa de energía a propósito de la campaña Apagar Paga, mediante la cual el gobierno nacional les pidió a todos los colombianos un ahorrito de por lo menos el 5% para evitar el racionamiento y enfrentar efectivamente el fenómeno del Niño. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que en 4 semanas se logró todo el ahorro que se esperaba en 6 semanas. Y por inconveniente e ilegal, el Movimiento Cívico de Medellín y el área metropolitana y la UNIJEP presentaron una demanda de nulidad ante el Juzgado Noveno Administrativo del Acuerdo 02 de 2016, por medio del cual el Consejo de Medellín autorizó al alcalde Federico Gutiérrez a vender el 13,14% de las acciones que EPM tiene en Isagen. El presidente de este comité cívico, Gonzalo Álvarez Henao, ha dicho que el alcalde está facultado constitucional y legalmente para convocar a sesiones extraordinarias solo cuando el Consejo se encuentra en receso. Pero para el caso de la discusión de este proyecto de acuerdo, hoy es acuerdo 02 de 2016, pero era proyecto de acuerdo 04, para la discusión de este proyecto de acuerdo el alcalde citó al Consejo de Medellín a debatirlo cuando se encontraba en sesiones ordinarias, por lo que, repito, consideran que es ilegal e inconveniente y por eso fue demandada su nulidad.
Este es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted y como nuestro invitado. Andrés Úsuga, abogado, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias a ti y a todos los televidentes. Una buena tarde, muy agradecido por estar en este espacio tan importante para la ciudad de Medellín. Usted es abogado administrativo. Sí, señor. Y me puede ayudar a explicarle a nuestros televidentes inteligentes, interesantes y calificados lo que se ha propuesto por parte del Comité Cívico de Medellín y el área metropolitana y UNIGEP, la demanda de nulidad al acuerdo que permite al alcalde Federico Gutiérrez enajenar unas acciones de EPM en Isagen. ¿Es posible, es factible, tiene posibilidades esa demanda de nulidad? Pues yo soy sincero, no conozco los detalles de la situación, pero si el argumento es que efectivamente el alcalde de Medellín solamente puede, por reglamento de la corporación o por una norma superior, convocar al Consejo de la Ciudad de Medellín cuando no se esté en sesiones ordinarias y convocó las sesiones ordinarias por fuera de esa norma legal, sí, o administrativa inclusive, porque podría ser otro acuerdo, como, sí, como efectivamente es el reglamento del Consejo de Medellín, podría estar viciado de nulidad el acuerdo, ajá, pero eso no implicaría que él no lo pudiera volver a expedir. sí. ¿Cierto? Entonces, Pero, no pero veo... entonces aquí se pide también al juzgado noveno administrativo una medida cautelar, y es que se suspenda provisionalmente Los efectos. los efectos de lo aprobado, o sea, Claro. permitirle al alcalde que ya mismo venda esas acciones de EPM en Isagen. Es probable, o sea, el mecanismo legal existe en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o el llamado CEPACA, como lo mencionamos los abogados litigantes, que es la Ley 1437 de 2011, Sí. la cual reemplazó el Código Contencioso Administrativo, que era el Decreto Ley 01 del 84. Efectivamente, se puede pedir esa medida cautelar y es: señor juez, suspenda provisionalmente Sí. los efectos de ese acto mientras se decide de fondo si efectivamente estaba o no viciado de nulidad. Ajá. Es difícil que le concedan la medida cautelar porque en trámites ante el contencioso administrativo la excepción es que concedan esa medida cautelar que casi siempre se pide cuando se demanda en nulidad o en nulidad y restablecimiento del derecho, pero existiría la posibilidad de que el juzgado noveno administrativo del circuito de Medellín Declare concediera la esa medida suspensión provisional cautelar de los efectos del acto. que es una medida cautelar. Bueno, y otro argumento que plantea Gonzalo Abrahenado es que esas acciones tienen que ser vendidas u ofrecidas, por lo menos en primera instancia, a los trabajadores, asociaciones o cooperativas, antes de intentar venderlo a una entidad privada. Pero eso todavía no se ha violado. Pues Porque no ha pasado. Porque no ha pasado, exactamente. Eso es lo que hay que aclararles a ustedes, televidentes, inteligentes, interesantes y calificados, a quienes les pedimos un permisito. Ya regresamos. Continuamos en Sinergia Informativa. Nuestro invitado, Andrés Úsuga, él es abogado, experto en el área administrativa, también constitucionalista. Sí, señor. También, muy bien. Resulta que Andrés Úsuga viene en representación de 20.300 Úsuga del país. Se supone, de acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, que en el país hay 20.300 personas con el apellido Úsuga. Muchas de ellas muy molestas con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, porque se les está estigmatizando en todas las áreas en que se desempeñan laboralmente, políticamente, profesionalmente, en el colegio, en todas partes, con el apellido Úsuga. ¿Con qué? Con el señalamiento que hace permanentemente el presidente de la República, que hace también la policía, la fuerza pública en general, al hablar del clan Úsuga, refiriéndose a las autodefensas gaitanistas de Colombia. Porque resulta que el líder de las autodefensas gaitanistas de Colombia es un señor que se llama Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel.
es un Úsuga quien lidera, repito, las autodefensas gaitanistas de Colombia. Dairo Antonio Úsuga David. Y resulta que a toda hora hablan de los Úsuga, de clan Úsuga. ¿Por qué los ofende tanto? Primero, díganos eso, Andrés Úsuga. Bueno, después de hacer un estudio sociológico, de mirar cómo es que las bandas criminales y los combos se autodenominan o se designan, pues nos dimos cuenta que existían múltiples variables para designarse. Sí. Pues si son criminales por fuera de la ley desde el punto de vista político, entonces escogen o fechas o escogen referentes ideológicos, religiosos, de cualquier tipo. M19, por ejemplo, cuando era Movimiento 19 de abril, 19 de abril de 1970. Ahí está. ¿Cierto? Sí. Fidel Castro, en el primer movimiento, ¿cómo se llamó? 26 de junio. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, pero hay más bandas y combos criminales a nivel mundial. Sí. Entonces están los Zetas, los Chatas, o existió aquí en algún momento el tema de los extraditables. Sí. Hoy existe las FARC-EP, existe el ELN, pero también existieron en algún momento las AUC. Sí, perfecto. Autodefensa Unidas de Colombia. Existen nombres de grupos criminales dependiendo de la ciudad donde funcionen. Cartel de Medellín, por ejemplo. Cartel de Sinaloa, Cartel del Golfo, por referentes o accidentes geográficos. Muy bien. Entonces, de acuerdo a eso, nos dimos cuenta que este grupo nunca se ha autodenominado el Clan Úsuga. Ajá. Y sí se había autodenominado previamente los urabeños, porque empezaron su accionar delictivo en Urabá, y posteriormente se vienen firmando, no sé específicamente desde cuándo, como las Autodefensas Gaitanistas Unidas, o de Colombia. Sin embargo, el señor presidente de la República, exactamente el 24 de abril del año 2014, mientras estaba en la campaña reeleccionista, estaba precisamente en Turbo, y ese día, por la presión del público, de que estaban incómodos, con que se estaba viendo estigmatizada toda la subregión de Urabá. Con la expresión los urabeños. Que la verdad no es como se le dice el gentilicio de las personas de Urabá, es urabaenses. Sí. Entonces, la gente estaba incómoda por eso. Él toma una decisión autónoma como presidente de la República, y es darle una orden al director de la policía de modificar el nombre con el cual están persiguiendo a esa banda criminal, y le dice que lo pongan el Clan Úsuga. Perfecto. Eso fue precisamente porque estamos molestos con la decisión del señor presidente. Entonces, estuvieron molestos los habitantes de Urabá cuando se referían a esta banda criminal como los urabeños. Cambian entonces por el Clan Úsuga. Estamos recordando lo que pasó con la oficina de Envigado, que recuerdo muy bien que durante la administración de Diego Gallo Riaño, ellos mismos en Envigado pusieron el grito en el cielo y dijeron: por favor, no se estigmatice más esta ciudad con la oficina de Envigado, y de alguna manera se ha venido, digamos, dándoles gusto, hablando de la oficina. Pero 2014, y desde entonces, ¿han venido ustedes sintiendo el malestar, o es más reciente? Porque es tan sencillo como haber tomado la decisión que tomó en ese año 2014. No se les diga más urabeños, dígasele Clan Úsuga, pero los mismos miembros de esta banda criminal en sus panfletos no hablan ellos de urabeños ni de Plan Úsuga, hablan en algún momento autopistas, digo yo, autodefensas gaitanistas de Colombia. ¿Por qué es tan difícil para el gobierno simplemente decir entonces autopistas gaitanistas de Colombia y no los Úsuga? En algún momento ellos firmaron incluso con un apelativo que se llamaban Águilas Negras. Ajá. Y de cierta forma con otros grupos que eran disidentes de esos que no se desmovilizaron con esa ley 975 que desmovilizó los mal llamados paramilitares. Sí. Pero esta designación es específicamente por parte del gobierno nacional, y en específico del señor presidente de la República, en la fecha que yo le digo. Perfecto. Se ha venido incrementando el malestar y se ha venido incrementando la zozobra que nosotros venimos viviendo. Entonces, en los aeropuertos internacionales nos han dejado y hemos perdido los eventos a los que vamos, porque nos han dejado 6 horas o 10 horas o 12 horas, o en Barcelona, o en México, o en la ciudad de Miami, incluso con persecuciones al interior del mismo país, preguntándonos en oficinas estatales, y no solamente este tipo de situaciones, sino la actitud burlona, burlesca, el chiste de mal gusto de si Úsuga de los buenos o Úsuga de los malos. Y como sigue la lucha, porque desde hace 2 años están persiguiendo a este señor y no han podido encontrarlo,
se incrementó de forma exponencial con el último paro de hace 15 o 20 días, Sí. cuando ya el presidente de la República ni siquiera está mencionando al clan Úsuga, sino que dice palabras exactas, comillas, vamos a destruir los Úsuga. Perfecto. Y también hay un problemita, y lo digo rápidamente, que es el del bullying o matoneo con los niños que tienen el apellido Úsuga. 20.300 Úsuga en el país que sienten, bueno, no sé si todos sentirán el malestar por los perjuicios causados por esta designación o apelación que hace el presidente de la República y las fuerzas públicas. Con una cifra especial, Señor. antes de ir a la pausa, muy cortico. Dicen el 28 de marzo que han neutralizado 813 del clan Úsuga. Sí. No hay más de 4 personas con ese apellido en los 813, Perfecto. entre capturados y dados de baja. Vale. Gilma Úsuga, comunicadora de Avianca. Luis Miguel Úsuga, exsecretario de Cultura de Medellín. Ocaris Úsuga, notario primero y sexto de Medellín. Eliana Úsuga, la directora de noticias de Telemedellín Noticias. Carlos Úsuga, periodista. Saúl Úsuga, él es diputado de Antioquia por Alianza Verde. En fin, muchos Úsuga, algunos de los conocidos. Enseguida, después de unos mensajes, vamos a hablar con Andrés Úsuga, nuestro invitado, sobre qué medidas jurídicas se han tomado al respecto, ya que no les han hecho caso por las buenas. Pero antes, como siempre, esta frase para la reflexión suya y la suya también, Andrés. Veamos la frase. Lo peor de parte de una sociedad manipulada por la política es ver a pobres defendiendo a ricos culpables de su pobreza. Paulo Coelho. Conoce el proyecto Molinos del Sol en Bello, para ti que buscas un espacio para tu familia, un lugar sano para vivir, con piscinas, con juego, con muro de escalar. 452 05 80. Lo peor de una sociedad manipulada por la política es ver a pobres defendiendo a ricos culpables de su pobreza, de Paulo Coelho. ¿Qué le suscita a usted, Andrés Úsuga? Me recuerda una frase del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, cuando era cardenal Entonces en cardenal. Argentina. Sí. Hoy Papa Hoy Papa Francisco. estaba en una lucha bastante grande con la entonces presidenta Cristina Kirchner y le decía, ellos mismos que te generaron la pobreza y usted defendiéndolos en la calle con banderas y con pitos. Y para no llegar a ello se necesitan personas inteligentes, interesantes y calificadas que sepan quiénes son los que realmente llegarán al poder, pero a defender no necesariamente a los pobres solamente, no, sino a los pobres, a los ricos, a los del medio, a todos los que hacen parte de una sociedad, pero sin manipulación, sin permitir que nos manipulen políticamente. Bueno, ¿cuál es la decisión que ustedes han tomado en cabeza suya, Andrés Úsuga, desde el punto de vista jurídico para exigirle al Estado que no se vuelva a mencionar la expresión clan Úsuga? Nosotros inicialmente decidimos presentar en defensa de los derechos fundamentales al buen nombre, que están consagrados tanto en la Constitución Política de Colombia como en la Convención Americana de los Derechos Humanos y también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, presentar una acción de tutela. Tristemente, los jueces de la República, pues no todos conocen muy bien cómo funciona el sistema de los derechos fundamentales y los derechos humanos y se nos negó en primera instancia aduciendo que teníamos otra vía. Sí. Pues bien, tomamos esa otra vía. Esa otra vía es la vía de la jurisdicción contencioso administrativa, que es donde uno demanda al Estado, cuando el Estado por acción, por omisión o por extralimitación de sus funciones comete algún error y genera algún daño patrimonial o extrapatrimonial, como en este caso. ¿Y en este caso cómo va? En ese orden de ideas, pues debemos acceder a algo que se llama la acción de reparación directa, que está en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo, y antes de acudir a esa jurisdicción, uno tiene que agotar una etapa de conciliación con la Procuraduría General de la Nación, y en esa etapa estamos esperando que se nos cite a las dos entidades que demandamos. Una es el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en cabeza de la doctora María Lorena, pero que representa pues todo lo que hace Palacio. Sí. Y la otra es a la dirección de la Policía Nacional,
porque esta fue la que regó en todas partes el afiche, entonces, donde está la estructura que fue nominada como Clan Úsuga por orden del señor presidente de la se espera República. entonces que la Procuraduría los cite y entonces se sienten cara a cara y tomen la decisión. La fácil sería, pues, de conciliar rápidamente es, tiene razón, señor Úsuga, en representación de 20.300 Úsuga de Colombia. No volveremos a utilizar la expresión el Clan Úsuga, así de sencillo. Y si no, entonces vamos para el artículo 340. Sí, el artículo 90 de la Constitución, No, que es el que dice... Pero ¿cuál es el de la... El 140 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que es el de la reparación directa. Se tiene que reparar a ustedes ese daño que se le está haciendo. Eso es un proceso larguito, pero entonces uno se imagina pues que en un país con tanta lentitud en los procesos judiciales, pues algo tan sencillo como esto no se tome una decisión, porque ya se tomó decisión, recuerden ustedes, con el tema de los urabeños y con el tema de la oficina de Envigado. Un paréntesis, para recordarles que este miércoles se vence el plazo dado por Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, para desalojar a los llamados habitantes en situación de calle del sector de la minorista. Vamos a ver, ¿será que se cumple, doctor Luis Bernardo Vélez, secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos? De aquí al miércoles de la noche nosotros esperamos que este sitio, que ha creado mucho malestar y que reconocemos que mucho perjuicio a los comerciantes, pues desaparezca. El camino es derivar a muchas de estas personas a nuestros sitios de atención clínica, de centros de acogida, del modelo de granja, es decir, estamos derivando a otros sitios, pero nosotros estamos esperando, digamos, que haya también mucha presencia, mucho acompañamiento de las autoridades en todos, digamos, toda la minorista en ese sitio a partir del miércoles para que no vuelva a ser, digamos, llenado de otros habitantes de calle, y estamos esperando que en 15 días tengamos el centro 3 Somos Gente en el centro de la ciudad. Bueno, gracias Luis Bernardo Vélez, secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Entonces, un hecho, dentro de poquito, el sector aledaño a la minorista ya no tendrá el aspecto que hoy tiene a propósito de esos campamentos en los que están allí concentrados habitantes de calle, que son cerca de 3.500. Bueno, terminemos con esta pregunta. ¿Será Andrés Úsuga que cuando sea capturado Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, el líder máximo de las autodefensas gaitanistas de Colombia, mal llamadas Clan Úsuga, o se ha dado de baja, entonces ya desaparece entonces el apelativo? Pues lo primero es que yo no sé si dándolo de baja a él, desaparece el resto de la organización, que dicen que tiene 2.300 personas. Pero si él fallece y en base o con base en el apellido de él se nombró de forma errática Clan Úsuga, tendría que desaparecer esa designación y tendrían que empezar a llamarlo como ellos mismos han firmado sus comunicados. Mientras tanto, un llamado a la sociedad, hombre, a la maldad de la sociedad, que los adultos les digan a sus hijos que van a hacer bullying allá en el colegio a quienes tienen apellido Úsuga, que en esto debe comportarse uno con la mayor consideración y respeto. El buen nombre es un derecho fundamental, pero eso hay que enseñarlo sin necesidad de leer la Constitución. Hay que enseñarlo desde el hogar, a respetar al otro, el buen nombre y la intimidad del otro. ¿O no? Cortico, para terminar, doctor Andrés Úsuga. Muchísimas gracias por el espacio, Roger, y de verdad que creo que un último llamado al Gobierno Nacional y al Presidente de la República para que replantee esta situación. Andrés Úsuga, abogado administrativo y constitucionalista, en nombre de 20.300 Úsugas del país, para que no se vuelva a emplear la expresión Clan Úsuga. Recuerden, 8 de la noche, Juan Carlos Sierra, aquí con mucha alegría en Cosmovisión Noticias, les espera para que estén bien informados. Por ahora, para ti, la vida apenas comienza. Nunca te rindas, vive sin límites, corre tras tus sueños. Siempre habrá tiempo para descansar en un colchón comodísimos. Chao y gracias. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.